Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a la segunda sesión del módulo número 8. Ya saben que pueden hacer uso del chat o del micrófono por si gustan participar. Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Ahí está. Déjenme pues ponerla en modo de presentación para que puedan ver con mayor claridad. Ahí ya está. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda sesión del módulo número 8 que tiene por nombre Ser Social y Sociedad. Ya hice la prueba de audio del video y se ve bastante bien. Así es que no creo que haya mayor problema. Bueno, pues ya saben que yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Y aquí tienen mi correo por cualquier situación que se llegara a presentar. Del orden del día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algunos puntos a tratar, que es pues darles la bienvenida a esta segunda semana, como lo acabo de hacer. Recordarles pues mis datos generales, mi nombre, mi correo. Como segundo punto vamos a revisar las áreas de oportunidad con base en las calificaciones que obtuvieron en la semana número 1. El tercer punto es revisar algunos contenidos académicos de la semana. Ustedes saben que no damos pues clases, sino que únicamente revisamos algunos de los contenidos que nos parecen más relevantes con el propósito de poderles pues brindar atención a dudas que tengan o también hacerles algunas sugerencias con base en la experiencia que tenemos de impartir estos módulos. Como punto número 4 vamos a estar revisando las actividades integradoras que vamos a desarrollar esta semana y algunas especificidades del foro si es que tuvieran alguna duda. Y finalmente brindar la atención a las dudas que estén presentando. De todos modos, a lo largo de pues esta sesión pueden preguntar algunas de las dudas que tengan, ya sea haciendo uso del micrófono o haciendo uso del chat. ¿Ok? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro punto número 2 de esta sesión, que es la revisión de las áreas de oportunidad que se identificaron con base en sus calificaciones de la semana número 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Que pues enviaron, no digo que quienes estén presentes en este momento, en esta sesión, les haya ocurrido esto, pero sí es una mirada general de lo que sucedió en el grupo. Se hizo envío de actividades incompletas, quizá les faltó alguna sección, porque de repente había que hacer algunas reflexiones, entonces no hacían todas las reflexiones que se les estaban solicitando. También me pude dar cuenta de que no se siguieron correctamente las instrucciones, porque pues en lugar de desarrollar una infografía se desarrolló otra cosa, faltaron secciones justamente, porque se les solicitaba cierta información, por ejemplo, para desarrollar su plan de
información de derechos humanos y esto no lo, pues no desarrollaban, pues cuánto iba a ser la duración o cuánto iba a costar hacer esta intervención. Entonces ahí faltaron algunos datos. Entonces, pues eso va restando puntaje. Se enviaron algunas actividades en formatos distintos a los solicitados. Algunas actividades pues no contemplaban el hecho de que fuera una infografía, sino que se envió otro tipo pues de material como pues un collage en donde no era, algún algún otro, cuestión así de, ay, perdón, ¿cómo se llama esto de, eh, alguna otra herramienta también mandaron, y bueno, ahí es importante ver que efectivamente estén enviando lo que se les está solicitando. Déjenme ver. Mm, ok. También enviaron algunos formatos que son difíciles de leer. Hay que considerar esta situación porque eso pues es parte de los criterios que se evalúan, que el formato sea claro, que se pueda leer. Por ejemplo, si ustedes ponen una reflexión pues con un fondo negro, pues va a ser difícil que se pueda leer. La recomendación es que pues el fondo siempre sea blanco, que la letra sea negra, que ustedes utilicen ciertos colores o tipos de letras que se permitan, que se puedan leer fácilmente, ¿no? Si ponen ahí un tipo de letra cómic, por ejemplo, o gothic, es súper difícil de leer, eso no se considera pues nada académico. Entonces, les recomiendo siempre utilizar letras como Arial, Times New Roman, Calibri, que son las letras que son más académicas. También que usen pues colores pues que se puedan leer, sobre todo cuando hay, pues cuando hacen el uso de herramientas pues como infografías, ¿no? Evitar poner letras de color amarillo, por ejemplo, rojo, que son muy difíciles de leer, unas letras azul, pues azul, pues azul fuerte me parece que está bien, o color negro, o café oscuro, me parece que está bien, pero las letras, pues color amarillo, son muy difíciles de leer. Y finalmente, las cuestiones de ortografía y sintaxis. Se les evalúa, acuérdense que en el criterio comunicativo siempre se hace esta evaluación, entonces hay que tener pues mucho cuidado al respecto, ¿no? Entonces esas serían las áreas de oportunidad. En las retroalimentaciones a cada quien pues se les ha dicho qué área pueden fortalecer y con base en estas retroalimentaciones ustedes perfectamente pueden modificar sus actividades. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección de esta sesión y vamos a estar revisando lo que es el propósito de esta unidad número 2 que se llama el método científico y su labor en las transformaciones sociales, que tiene como propósito comprender la constitución actual de la sociedad como resultado de la reproducción de prácticas sociales a través del tiempo y el papel del método científico en el desarrollo del conocimiento social. Vamos a estar revisando algunas de los conceptos que estamos utilizando
para esta semana, los cuales son los siguientes. Permítanme un segundo para verificar que esté todo bien porque quiero revisar el tema del enlace de la sesión. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a seguir con nuestra presentación. Les hacía yo mención que vamos a estar revisando algunos contenidos académicos de esta semana. Y el primero de ellos se refiere a los cambios sociales. La semana pasada habíamos advertido respecto de cómo se produce un cambio social y quiénes pueden producir un cambio social. Y esta semana vamos a ver con más detenimiento qué son estos cambios sociales y cuáles son los factores que provocan los cambios. Así es que sabemos que, pues, así como cambia el medio ambiente, también cambia la sociedad, ¿no? Y los individuos también cambian constantemente. Y a esto lo denominamos cambios sociales, que pueden ser cambios en los valores, en las tradiciones, en las actitudes, en las situaciones sociales, ya sea en sus aspectos políticos, económicos, culturales, tecnológicos, ambientales, entre otros, ¿no? Aquí es importante identificar que el análisis de estos cambios sociales se puede realizar a través de las diferentes ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ciencia en particular que nos puede ayudar a reconocer estos cambios sociales, como lo es la sociología, que utiliza un método científico específico, o varios métodos, bueno, un método científico con varios instrumentos de análisis para poder comprender los procesos sociales que permean en la evolución de la sociedad contemporánea. Aquí en esta imagen hay pues, un recuento de aquellos factores que provocan los cambios sociales, como lo demográfico, lo tecnológico, lo económico, lo cultural, lo ambiental. Los demográficos, ¿a qué nos referimos? Pues no es lo mismo tener una población de 120 millones de habitantes como la tenemos actualmente en México, que tener una población de 6 millones, ¿no? Creo que nunca hemos tenido tan poquitas personas, quizá en una parte de la historia de este país sí sucedió, pero siempre hemos tenido un crecimiento bastante acelerado. Entonces, no son los mismos problemas que se originan cuando hay poquita población que cuando se tiene mucha población. ¿Qué otros problemas estamos viendo? Pues estamos viendo que anteriormente en México teníamos una pirámide poblacional, ¿no? En donde en los sectores, más bien en los grupos de edades en donde más pequeños, se concentraba una cantidad importante de población. Ahora estamos viendo que esta pirámide poblacional se está invirtiendo porque hay, pues se están registrando menos nacimientos que hace algunas décadas y en cambio la población está, la población que está envejeciendo es más cuantiosa. ¿Esto nos provoca problemas? Sí, si no hacemos una correcta planeación, podemos decir que muy poquitas personas en edad productiva van a sostener en determinado momento a muchas personas que ya van a estar en edad ya nada más pues del retiro, ¿no?
y que si estas personas, por ejemplo, no hicieron un ahorro a lo largo de su vida, pues van a van a tener que seguir trabajando. Si no tienen seguridad social, pues seguramente van a ser personas que puedan experimentar pues problemáticas tales como problemas en la salud, cuestiones asociadas con la pobreza, con el abandono y con otras situaciones. Entonces, ¿lo demográfico genera cambios sociales? Sí. ¿Lo tecnológico genera cambios sociales? Sí, también. Por ejemplo, pues el uso de las tecnologías, del internet, esto que nos pasó con la pandemia, no, pues no veíamos venir algo así, pero sucedió que ahora tenemos que recurrir a la tecnología, por ejemplo, en los procesos educativos, en los procesos laborales. Hemos aprendido a utilizar la tecnología para poder pues comunicarnos, ya les decía, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud. Ahora los médicos nos revisan a través de una videollamada, por ejemplo. Las cuestiones económicas nos cambian, sí, estas suelen ser eventos que son muy visibles en la sociedad, por ejemplo, cuando hay crisis económicas. Ha habido algunas muy fuertes en las últimas décadas, entonces sabemos que esto nos provoca cambios, porque tenemos que dejar de hacer ciertas cuestiones o hacer otras, ¿no? Por ejemplo, el número de horas que trabajamos actualmente es muchísimo más alta que el número de horas que trabajábamos en los años 80, ¿no? Antes de los años 80 en México había un periodo pues como de bonanza que había traído toda esta producción petrolera, pero pues después los precios del petróleo comenzaron a bajar y pues nosotros somos muy dependientes de la producción del petróleo. Entonces pues experimentamos una crisis económica importante. Y eso nos provocó pues que hubiera un cambio social. Lo cultural también, lo ambiental, eso lo hemos estado viendo en los cambios climáticos que provocan cuestiones, efectos no solamente que tienen que ver con el medio ambiente, sino, por ejemplo, hay migración, hay poblaciones enteras que migran porque hay este fenómeno del calentamiento global que hace que las personas se desplacen, por ejemplo, las que viven en las costas y que han visto que ha aumentado el nivel del mar, se inundan sus casas, se inundan pues sus cosechas, ya no pueden generar cierto tipo de producción, entonces comienzan a migrar. Entonces, ahí podemos ver todos estos factores que provocan cambios. También hay algunos ideológicos, ¿no? No pensamos lo mismo que hace 20, 30 años, hay cambios en cómo se percibe la sociedad, en cómo se perciben los derechos, por ejemplo. ¿Qué otro concepto vamos a estar abordando en esta semana? Hay uno que no es propiamente un concepto, sino es toda una idea en general que tiene que ver con el origen del estudio de la sociedad. Y para esto quiero hacer referencia a que pues no siempre se ha necesitado de la ciencia, ¿no? ¿En qué momento la humanidad comenzó a necesitar pues explicaciones basadas en la ciencia? Pues no tiene mucho, aunque siempre hemos tenido este espíritu muy curioso los seres humanos de estar buscando pues el origen y la explicación de los diferentes fenómenos sociales, naturales. Pues en el siglo XVIII, XIX, a raíz de todo este periodo que conocemos como la Ilustración, se comenzó a promover el uso de la razón para alcanzar cierto tipo de conocimiento que pudiera explicarnos
algunos fenómenos de forma lógica, de forma racional, basados en ciertas ideas, ¿no? Anteriormente, pues, todo lo que acontecía, los fenómenos naturales, por ejemplo, si caía un rayo, se anochecía, todo eso se explicaba de una forma, pues, mítica, ¿no? Por eso escuchamos todos estos relatos de los dioses, de las deidades, pues si estaban contentos nos proveían de luz, si estaban enojados nos mandaban pues tormentas y diluvios, y la sociedad se explicaba así todos estos fenómenos naturales y después también los fenómenos sociales, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sabemos que estos fenómenos se producen por razones naturales, que hay ciclos, que hay leyes, que aunque no podamos ver pues la gravedad, pues existe, la podemos explicar. Hay una ley que explica, por ejemplo, la gravedad. Sabemos pues que al otro día, como esto es un ciclo, pues al otro día saldrá el sol nuevamente y en la noche aparecerá la luna y podemos ver las estrellas, que algunas son planetas, ¿no? Que no solamente existe el planeta Tierra, sino que existe algo más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trató de explicar este tipo de fenómenos naturales, pues surgieron algunas ciencias, ¿no? Como la física, la biología, pues que dan cuenta de todos estos fenómenos. Sin embargo, pues también consideramos que hay fenómenos sociales que necesitamos explicarnos de una u otra forma. Sucedió un poco lo mismo con los fenómenos sociales, que trataron de explicarse de una forma pues mítica, de una forma que tuviera que ver con alguna cuestión religiosa, por ejemplo, ¿no? De cuando sucedía algo, ¿no? Cuando había, por ejemplo, un mal comportamiento, pues estaba asociado al hecho de que, pues, no sé, que las personas tenían posesiones demoníacas, ¿no? Que no eran normales. Y poco a poco la ciencia fue evolucionando y las explicaciones respecto de estos fenómenos también. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que pues el comportamiento se puede explicar por razones que están vinculadas con la psicología y también con la sociología, ¿no? Porque nosotros respondemos como pues no solamente como individuos, sino como individuos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces ya empezó a haber otro tipo de explicación y con esto vino un auge importante de las ciencias sociales que explican todas estas cuestiones de las estructuras sociales, de los problemas sociales. Y sobre todo lo vemos cuando inicia esta época que denominamos contemporánea, que inicia con la Revolución Francesa, con la independencia de Estados Unidos, en donde hay un auge muy importante de las ciencias sociales que son explicativas de todos estos fenómenos y de todos estos comportamientos sociales. Ha habido múltiples exponentes, hombres y mujeres, que han estudiado los diversos fenómenos sociales, los padres de la ciencia que nos permite mirar el comportamiento social, la interacción social, que es la sociología, nos remiten a personas como Augusto Comte y como Emilio Durkheim, que desde las metodologías de ciencias pues como la física, como la biología, trataron de explicar los fenómenos sociales. Por eso verán que muchos conceptos de las ciencias sociales se parecen a los conceptos que se usan en la biología, por ejemplo. Esa es la razón.
Bueno, hablando un poco de estos métodos que se usan para el estudio de la ciencia, podemos clasificarlos en dos grandes grupos, aunque ahorita les voy a decir algunas pues, salvedades que hay respecto de esto. Podemos identificar que más bien agrupar ciertos métodos pues, en un pensamiento, en un enfoque cualitativo y otros en un enfoque cuantitativo. Y siempre hay un poco como de disputa entre ambos tipos de enfoques. Sin embargo, pues actualmente sabemos que pues lo más prudente es tratar no de confrontar estos métodos, sino de utilizar e integrarlos para tener una explicación muchísimo más amplia de lo que queremos, ¿no? Entonces vamos a empezar a decir que dentro de las ciencias sociales, pues el objeto de estudio son las sociedades humanas, ¿no? Desde su funcionamiento, su organización, su comportamiento, las relaciones, los procesos sociales que se gestan en ellas. Y que es a través de la investigación social, a través de lo que se busca utilizar em, mm, ciertos medios para conocer algo relacionado con la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo les pongo este dibujo que es un poco, pues, ¿cómo decirlo? Es una síntesis de las características que tiene tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa, pero hay que explorar un poquito más al respecto de lo que nos plantea. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos acerca de la investigación cuantitativa? Pues este tipo de investigación tiene un enfoque generalmente positivista. ¿Esto qué quiere decir? El positivismo no es ser positivo, ¿no? El positivismo, acuérdense que tiene que ver con pues la evidencia de los fenómenos, ¿no? Ese es el positivismo. O sea, si no lo podemos ver, si no lo podemos cuantificar, difícilmente dirá que un fenómeno existe. En cambio, la investigación cualitativa tiene un enfoque más fenomenológico. Esto quiere decir que depende mucho de los sujetos que están desarrollando la acción, de las interacciones que suceden entre ellos, ¿no? ¿Cuáles son otro tipo de diferencias que existen? Pues sabemos que plantean hipótesis totalmente, bueno, pueden plantear hipótesis diferentes, que hay una clasificación distinta, que sus procesos de investigación son distintos, que la forma en la que obtienen datos es distinto. En pocas palabras, que sus métodos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, respecto de las hipótesis, sabemos que la investigación cualitativa puede ayudarnos mucho en determinado momento a crear nuevas hipótesis, ¿no? La investigación cuantitativa nos sirve mucho para ya dar respuestas a las hipótesis. ¿Pero qué son las hipótesis? Pues son todos estos planteamientos que tenemos respecto de la ocurrencia de algo y es lo que suponemos que explica cierto fenómeno social o natural, ¿no? Entonces a veces hay fenómenos muy nuevos y para eso nos sirve explicar explicarlo a través, por ejemplo, de una investigación cualitativa. Ahora que no sabemos mucho del COVID, nos sirve mucho las explicaciones pues planteadas desde la ciencia médica, por ejemplo, pero también nos sirve indagar, por ejemplo, en todos estos efectos psicológicos y sociales que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer planteamiento novedoso de preguntas de investigación,
podemos utilizar una investigación cualitativa. Por ejemplo, la forma en que obtenemos datos, aquí a mí no me parece que esté pues tan bien definida esta tablita por lo siguiente. Por ejemplo, en la obtención de datos, pues la investigación cualitativa también desarrolla también ciertas encuestas y ciertas preguntas que son abiertas y donde podemos tomar información. Sí suele basarse mucho en el estudio a través de entrevistas, pero también en el estudio que es a través de observación, de grupos de estudio, de hacer experimentos sociales, por ejemplo, o sea que tiene una variedad muchísimo más grande que lo que ahí está expresado, sin embargo, como un resumen nos puede servir. No solamente quiere decir que utilicemos datos cuantitativos, o sea, números, sino que cómo los analizamos también, ¿no? Esas es como las diferencias entre este tipo de investigación. Algo muy importante de la investigación cuantitativa es que por los mismos métodos que utiliza, pueden brindar resultados que se pueden generalizar. Las investigaciones cualitativas difícilmente se pueden generalizar. O sea, si se estudia un grupo, una comunidad, un caso en específico, no quiere decir que eso mismo pase en otros lugares. O quizás sí, pero no tenemos evidencia suficiente como para decir que tal cual lo que observamos en un lugar, por ejemplo, se replique de forma idéntica. En cambio, la investigación cuantitativa, por los métodos que utiliza, sí podemos decir que podemos generalizar ciertos datos y sobre todo para eso nos sirve esta otra ciencia que tiene que ver con la estadística, ¿no? Que tiene que ver con las matemáticas, que es la estadística. Que nos permite poder generalizar información que obtuvimos de cierta investigación, ¿no? Entonces, por eso suele usarse muchísimo más la investigación cuantitativa porque pues nos arroja datos que se pueden generalizar. Entonces, por ejemplo, cuando hacen un estudio de mercado, un estudio de opinión sobre temas de política, cuestiones así, tienden a hacer investigaciones cuantitativas para poder generalizar los datos, a diferencia de las investigaciones cualitativas. ¿Cuáles son los beneficios? Pues las particularidades y los beneficios de una investigación cualitativa, pues que nos permiten profundizar en los fenómenos, en la explicación de los fenómenos, que nos responde el cómo suceden, ¿no? La investigación cuantitativa nada más nos da datos, pero jamás nos podría explicar por qué está pasando algo. Sí nos puede decir a lo mejor el nivel de intensidad de la relación entre una variable y otra, pero difícilmente nos podría explicar la razón por la cual eso sucede. Y eso sí lo puede hacer una investigación cualitativa. Y pues actualmente lo más recomendable es que haya una integración de métodos, que no solamente se haga una investigación desde lo cuantitativo o lo cualitativo, sino que haya una integración metodológica. Eso es lo que se busca ya, pues en general para hacer investigación de tipo social, porque nos puede dar otro tipo de información. Por ejemplo, si pensamos en un caso específico de algún tema que nos interese investigar, por ejemplo, la pobreza, podemos tener pues datos de cuántas personas en condiciones de pobreza hay, en dónde están, si son hombres, si son mujeres, cuántos de esos son niños, qué porcentaje de esa población son hablantes de lengua indígena, por ejemplo. Eso nos puede dar la investigación cuantitativa. Pero la investigación cualitativa nos va a decir por qué razón son pobres,
¿por qué razón la pobreza es más intensa en las mujeres, es más intensa en la niñez, es más intensa en las personas hablantes de lengua indígena? Eso es explicativo y eso no los puede dar la investigación cualitativa. Si no tuviéramos esta riqueza pues en los métodos que utilizamos, difícilmente podríamos explicar pues lo que sucede con un fenómeno tan complejo como la pobreza. ¿Ok? Bueno, si tienen dudas o algún comentario, ya saben que me lo pueden hacer llegar por medio del chat o haciendo uso del micrófono. Pues los métodos cuantitativos son muy conocidos, ¿no? Son todas las encuestas de salida, por ejemplo, de cuando hay votaciones, cuando hacen estudios de mercado, etcétera, pero a veces los métodos cualitativos, pues no se tiene mucha claridad de en qué consiste. Entonces yo les traigo algunos ejemplos de lo que se ha hecho a nivel cualitativo. Por ejemplo, aquí se han entrevistado a padres con hijos agresivos, ¿no? Para entender de dónde proviene esa agresividad y si está vinculada con cuestiones como el rendimiento escolar. Se han hecho entrevistas a profundidad, o sea que no son entrevistas de 10, 15 minutos, sino que a veces son de horas, de días, y hay entrevistas que son hasta de vida, en donde son de años, ¿no? Le preguntan a alguien cómo ha sido pues la evolución en su vida, y son estudios así de caso de vida, ¿no? Para saber qué elementos hay que se puedan identificar de una persona y de algún otro elemento, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de educación. Hay seguimientos desde que las personas no se van al kinder hasta que acceden a la universidad. Entonces, pues eso no se podría hacer con millones de personas, solamente se puede hacer con muy pocas personas, porque pues se requiere dar todo el seguimiento. Pero por ejemplo, aquí también nos dicen que han hecho entrevistas a profundidad con hombres y mujeres para revisar temas que tengan que ver con la sexualidad, la pareja y temas vinculados con el género. Ahí han hecho otras entrevistas etnográficas en donde pueden identificar algunas creencias comunes y religiosas, por ejemplo, ¿no? O cómo ha evolucionado este tema. Hay grupos focales, que no es otra cosa más que un ejercicio que se hace pues juntando diferentes grupos de personas, en donde se les pregunta al mismo tiempo qué es lo que piensan, qué es lo que opinan sobre un tema o cuál ha sido su experiencia sobre algún tema. Entonces, por ejemplo, aquí identificaron grupos de mujeres que usan métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, para conocer por qué los usan, por qué no los usan, porque nos parece muy fácil decir, ay, es que deberían de usar métodos anticonceptivos, sí, pero ¿qué tal que no hay disponibilidad? ¿Qué tal que hay prácticas machistas, por ejemplo, que no les permiten usar métodos anticonceptivos a las mujeres? Entonces, todas esas razones se logran conocer con estos métodos. Si tienen alguna duda respecto de alguno de ellos, con muchísimo gusto lo podemos revisar. Ya nada más para terminar esta parte de los contenidos académicos, quisiera yo decirles que afiancemos esta idea de que el objeto de estudio de un proyecto de investigación social son tanto la sociedad como los seres humanos, ¿no? Así como el objeto de estudio de las ciencias naturales son los fenómenos naturales, ¿no? Para para la investigación social, los objetos de estudio, o sea, lo que se va a analizar son la sociedad y los seres humanos. ¿Cuáles son los pasos de nuestro método? Pues formular problemas, elaborar hipótesis y teorías, contrastar hipótesis desde la realidad
y con resultados prácticos, evaluar los resultados obtenidos y obtener criterios comunes que pueden ser contrastados con lo que se ha obtenido haciendo otras investigaciones de esa naturaleza. Entonces, cuando les pregunten, esto ya lo saben porque creo que se revisa en el módulo número 3, pero cuando les pregunten si las ciencias sociales son ciencias, pues sí, sí son ciencias. Tienen un objeto de estudio específico, tienen metodologías específicas y son ciencias porque hacen uso del método científico y no son ciencias menores, porque también hay esa idea muy generalizada de que las ciencias sociales son pues ciencias como sin tanta trascendencia como como lo son las ciencias naturales, por ejemplo, las ciencias exactas, ¿no? No, pues quien estudia ciencias sociales, pues también tiene una formación universitaria rigurosa como quien estudia una ciencia natural, ¿no? Ok. Bueno, vamos a revisar rápidamente cuáles son las actividades que vamos a estar desarrollando esta semana. Presten mucha atención para que no sucedan estas cuestiones de, pues de la interpretación de las instrucciones, ¿no? Que no sea la correcta. Entonces vamos a estar revisando esta actividad integradora número 3 que se llama la ciencia en el tiempo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar las contribuciones científicas más importantes que se han dado desde la Ilustración, esta época de la que ya hablamos, hasta nuestra época actual. Son mínimo 4. Pueden tener más, 5, sí, 6. Pero más allá yo ya no les recomendaría porque la verdad es que se vuelve muchísimo más laborioso estar revisando sus presentaciones. Sobre todo porque sus presentaciones van a estar en línea. Deben de considerar los cambios que estas aportaciones han generado en la sociedad. Ojo con esto de las contribuciones científicas, no se refiere únicamente a, a aquellas aportaciones en innovación tecnológica, por ejemplo, o en inventos. Las contribuciones científicas van más allá de eso. Por ejemplo, hay aportaciones desde pues desde la economía, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la psicología, que ustedes pueden retomar como parte de estas contribuciones científicas. No nada más lo que se refiere a los inventos. ¿Ok? Deben de reflexionar acerca de de las relaciones de cada contribución científica con los cambios o eventos sociales que ocasionaron e ilustrarlos. Incluir un apartado en el que respondan las siguientes preguntas. ¿Los avances científicos están relacionados entre sí? O sea, si no hubiera si no se hubiera inventado por ejemplo, la imprenta, podríamos decir que la educación se desarrolló, pues difícilmente, ¿no? ¿Cómo se llegó de uno a otro? Es decir, ¿qué vínculos hay? ¿Qué tuvo que haber pasado para que un avance provocara otro? Respecto de, también hay otra reflexión acerca de los beneficios y efectos del pensamiento científico en la sociedad. Y para esto sí quisiera pedirles que fuera una reflexión pues muy pensada desde las ciencias sociales, ¿no? Porque justamente es desde donde estamos abordando los temas. En algún otro módulo podrán hacer una reflexión de de este desarrollo científico y tecnológico, pero desde las ciencias exactas, desde las ciencias naturales. Pero en este en particular, que sea de los beneficios del pensamiento científico en la sociedad y de
de las contribuciones científicas, pero desde las ciencias sociales. Entonces, aquí están preguntando respecto del número de diapositivas que va a tener este ejercicio. Entonces, miren, para que no se vea muy encimado y dado que les están pidiendo 4 contribuciones científicas de las más importantes, y si mínimo les están pidiendo 4, deben de ser ahí 4 láminas. No se les olvide que deben de poner una carátula. Luego, en otra lámina, deben de poner las relaciones de cada contribución científica con los cambios eventos. Aquí ya llevaríamos 6. Para responder estas preguntas, yo creo que sería otra más, 7, y la reflexión serían 8, incluida la carátula. Pero no únicamente van a desarrollar así su presentación en PowerPoint de forma convencional. Aquí lo que tiene que ver con el tema tecnológico es que ustedes logren desarrollar una presentación, pero en Prezi. Prezi es un sistema pues que ya tiene como preconfiguradas ciertas presentaciones que ustedes pueden tomar como plantillas y que tiene algunas otras características. Está en línea, entonces ustedes únicamente lo que me tienen que compartir es una carátula y el link de la presentación en Prezi. La presentación, para ingresar a Prezi, ustedes se deben de registrar. Se registran de forma gratuita. Hay una opción, siempre elijan esa opción, que es registrarse como estudiantes, porque así no les cobra. Las funciones son más limitadas cuando son estudiantes, pero sí pueden hacer una presentación, pueden hacer uso de las plantillas que ya contiene ahí Prezi, y pueden editarlas, cambiar el tipo y el tamaño de letra, pegarles imágenes, pueden hacer lo que sea como si fuera en PowerPoint, pero en línea. Y después compartir su presentación. Tengan mucho cuidado con el tema de la ortografía, de la redacción y sobre todo que su presentación, como les comentaba hace rato, porque también se evalúa ese criterio, pues que no sea, pues que no tenga un fondo rojo y letras amarillas porque difícilmente se va a poder leer, que no tenga un tipo de letra así gótica, cómic, así, porque pues no es académico. Que no estén encimadas las letras y los dibujos, que si por ejemplo le hacen un efecto de que pasa la página, que no lo hagan tan rápido, porque por ejemplo son 8 diapositivas, imagínense que haga la presentación en 30 segundos. Pues yo no voy a alcanzar a leer y a veces no se puede pausar. Cuando se trata de pausar, no se ven las letras, no se ven las imágenes. Entonces, por favor, no hagan eso de que corra de forma automática la presentación, a menos que sea un poquito lento, porque si no, no voy a alcanzar a leer lo que ustedes están plasmando en su presentación. Tengan muchísimo cuidado con eso. Revisen, pídanle a alguien que pueda revisar, compártanle su link y ver si esta persona puede revisar correctamente su presentación, si se ve bien, si no tiene ahí algún detalle de diseño, alguna falta de ortografía o algún tema por el estilo. ¿Ok? Bueno, ¿hay dudas respecto de esta actividad integradora número 4 que vamos a estar desarrollando? Aquí preguntan, acuérdense que únicamente me van a compartir una portada en Word, de las que siempre desarrollan, y ahí la presentación, la liga de la presentación de Prezi. Cuidado con esto, que sea un link que se pueda abrir, porque a veces piden permisos para poder ingresar.
Entonces, si esto sucede, pues se les va a poner un 0 en la actividad, porque difícilmente pues hay tiempo como para volver a revisar una segunda o una tercera vez los links. Revisen bien que el link esté correcto, por eso les decía que pues le pidan a alguna otra persona que pueda revisar sus links. Ok, pues si no hubiera más dudas respecto de esa actividad, vamos a pasar con la actividad integradora número 4, que se llama metodologías de investigación. Aquí lo que tienen que hacer es elaborar un cuadro comparativo. ¿Qué es lo que van a comparar? La metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. ¿Qué elementos van a comparar? Las ventajas y las desventajas. Yo ya les hablé de algunas hace ratito, pero ustedes también pueden hacer una investigación respecto de cuáles son estas ventajas y desventajas, estas diferencias. El formato es un cuadro y un cuadro es un cuadro, o sea, tiene bordes para diferenciar cada uno de los elementos, porque a veces ponen un listado, por ejemplo, ponen bullets, no. Un cuadro se le deben de ver los bordes, todos los bordes, para que pueda yo distinguir con toda claridad cuáles son los elementos que se están comparando entre sí. ¿Ok? Pueden hacer uso, como les decía, pues de información que investiguen. Claro que sí. Siempre y cuando la citen. Abajo del cuadrito pueden poner todas las referencias que citaron o al final. Es decir, así cité tal, como es información especializada, pues ahí sí se vale que puedan citar esa información ahí en sus cuadros. La siguiente parte de este documento lo que va a llevar es una reflexión de 2 párrafos de entre 8 y 10 renglones en los que respondan lo siguiente. 2 párrafos, entonces son al menos 16 renglones. Ojo con esto. ¿Qué es lo que van a responder? ¿Cuál es la importancia del método científico en las ciencias sociales? Yo ya les expliqué un poquito de eso. ¿Cuáles son los retos de las ciencias sociales en el uso del método científico? ¿Y qué metodología consideras que es más conveniente para investigar en las ciencias sociales y por qué? Yo de eso ya les compartí algo. Algunas metodologías de investigación en las ciencias sociales se refieren en en los recursos de la semana, pero otras están aquí, en este cuadrito, por eso, en esta tablita comparativa, por eso se las quise compartir. ¿Pueden usar información de la tablita comparativa? Sí. Y finalmente, a esta reflexión y a este cuadro tienen que agregarle una portada con sus datos. Y aproximadamente serían 3 páginas. La portada, el cuadro con sus fuentes que consultaron y la reflexión. O después de la reflexión pueden poner las referencias que consultaron. Y aproximadamente serían 3 cuartillas. Y de los párrafos, 3 hojas, perdón. Y de los párrafos serían mínimo 18, máximo 20, en donde respondan esto. Pues estas preguntas son de reflexión. Aquí no pueden copiar y pegar, así si se encontraron un artículo y quieren pegar una idea completa, no se vale. Son reflexiones personales. ¿Qué sí pueden hacer? Pueden parafrasear cierta información, pero todo debe de ser escrito con sus propias palabras.
Aquí sí vamos a estar revisando todos los casos, que no se detecte plagio, que no se haga mal uso de la información, que no hayan descargado las reflexiones de estas plataformas, que hay mucho y en donde hay pues información ahí de las actividades integradoras de Prepa en línea CEP. Acuérdense que eso se evalúa con ceros si se detecta plagio y pues eso afecta también pues su expediente, ¿no? Porque nosotros eso se lo hacemos saber a sus tutores, tutoras y pues también a la coordinación académica. Así es que tengan mucho cuidado con eso. Todo debe de estar escrito con sus propias palabras. Eh, y bueno, si tuvieran alguna duda, yo también les recomiendo algunos recursos. Por ejemplo, está este video que dura ahí como unos 15 minutitos, en donde se habla de las diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. De ahí ustedes pueden obtener información, pero tienen que citar el video. Aquí también les comparto el link de donde está disponible de forma gratuita un libro de metodología de investigación, que es el libro de metodología de investigación más famoso. No se espanten, son como 700 páginas. Pero si revisan el índice, pueden encontrar que ahí vienen las diferencias entre la metodología quali y quanti y algunos ejemplos. Eso lo pueden usar siempre y cuando lo citen. Es el libro de metodología de investigación de Sampieri. Yo creo que es uno de los más famosos libros de investigación que hay. Y si les falla un poco el tema de cómo hacer una argumentación, una reflexión respecto de algo, también les comparto este recurso que es de una universidad de Colombia, en donde les enseña paso por paso cómo hacer una argumentación en un texto. Esto les va a servir, por ejemplo, para que ustedes redacten esta reflexión acerca de la importancia del método científico en las ciencias sociales, de los retos o de la metodología. Esta parte de la metodología también hay una descripción aquí en este libro de metodología de investigación. Así es que ustedes lo pueden tener ahí lo pueden consultar de forma gratuita. Por si les sirve, pues les comparto ese dato. Quisiera preguntarles si hay alguna duda más, aparte de las que ya estuvieron expresando. Si no, de todos modos, ya saben que pueden escribirme al mensajero de la plataforma, les respondo muy rápido. Si necesitan más información, recomendaciones de dónde hay más información sobre estos temas que acabamos de tratar el día de hoy, con muchísimo gusto, yo les puedo, pues, ofrecer, pues, algunos recursos que pueden consultar. Si también tienen dudas para parafrasear, para citar, para las referencias, con muchísimo gusto también les puedo apoyar en esa situación. Lo único que sí no se vale es el tema del plagio, de apropiarse de ideas que no son de ustedes, aunque les cambien ahí algunas palabritas y hacerlas pasar así como por ideas propias, que bajen las actividades pues de algunas plataformas de internet, todo eso, pues no se vale. Todo lo demás, pues lo pueden preguntar con muchísima confianza. Y si no hubiera más dudas, pues les agradezco muchísimo que se hayan podido conectar a esta sesión. Acuérdense que en el foro de novedades yo les comparto el link de la grabación y también les comparto la presentación para que la puedan consultar en el momento en el que así lo deseen. Si tienen la presentación, pues pueden copiar y pegar los links.
Y bueno, pues por mi parte sería todo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar, aunque sea un ratito.